Vamos al derrumbe del campo socialista. Les traigo un material muy interesante. 9 minutos, véanlo. Después unas palabras excelentes de Fidel y después vamos a debatir sobre eso. Vamos a ver cómo llegamos aquí, cómo llegan los cubanos aquí, qué sucedió en el 89 y por qué nosotros no hemos sido capaces en los segundos 30 años de la revolución. Fíjense que es algo casual, es hasta para la numerología, ¿no? Después de 30 años sucede una cosa y después de los próximos 30 años vuelve a suceder la misma cosa, porque cometimos los mismos errores que al inicio. Para algunos significó una tragedia, para otros fue algo inevitable. A finales de 1991 tuvo lugar la desintegración oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este largo proceso tuvo sus orígenes en la década de los 80 con la llegada de Mikhail Gorbachov, quien lideró un amplio programa de reformas económicas conocido como la perestroika y un aumento de la transparencia interna, la glasnost. La Unión Soviética se había fundado en 1922 de la mano del líder revolucionario Vladimir Lenin, tras los sucesos de la convulsa Revolución Rusa de 1917 y la subsiguiente guerra civil entre los defensores y enemigos de la causa comunista. El sucesor de Lenin, Joseph Stalin, inició a finales de los años 20 un intenso proceso de transformación para convertir a la URSS en una gran potencia industrial. Tras la derrota de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, la URSS compitió contra Estados Unidos por el liderazgo del mundo durante el periodo conocido como Guerra Fría. Pero, ¿por qué se produjo la desintegración de la URSS? Hacia los años 80, un paulatino proceso de desgaste interno debilitaba los pilares del edificio soviético. Tres son los factores fundamentales de aquel progresivo debilitamiento: la crisis económica, la restricción de las libertades y la dificultad para plantarle cara a su próspero enemigo capitalista. El sistema económico soviético llevó aparejado un sangrante desabastecimiento de bienes de consumo para la población. La planificación centralizada sustituía la libre interacción entre empresas y consumidores por una ineficiente burocracia, anulando al máximo la iniciativa, la innovación y la libre competencia. Eran pocas las voces que osaban contradecir la línea marcada por la dirección del Partido Único. Este miedo a la disidencia venía motivado por el sistema de terror creado en tiempos de Lenin con la Checa o Comisión de Emergencia de todas las Rusias para combatir el sabotaje y la contrarrevolución, posteriormente transformada en la OGPU, el NKVD, el MVD y finalmente el KGB. Por otro lado, los medios de comunicación extranjeros actuaban como escaparates del modelo capitalista, haciendo patente las notables diferencias económicas y sociales entre los países capitalistas y las supuestas bondades del sistema comunista. La apertura real de la URSS comenzó con la llegada de Mikhail Gorbachov a la Secretaría General del partido en marzo de 1985. Desde sus inicios, Gorbachov fue consciente de las prácticas abusivas y la falta de libertad que existía dentro del aparato soviético, y se propuso llevar a cabo reformas de gran calado. En 1985 se inició la perestroika, un plan de reformas de tipo económico para reorganizar la estructura de la Unión Soviética y liberalizar la economía. Por otro lado, Gorbachov también trató de reducir la burocracia y aumentar la transparencia, la glasnost, con el fin de modificar la inamovible mentalidad de los cuadros del partido. Por si fuera poco, los problemas se fueron acumulando. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente de la central nuclear de Chernóbil, cuyas trágicas consecuencias contribuyeron a erosionar la imagen de la Unión Soviética ante el resto del mundo. Otro evento doloroso fue la retirada soviética de Afganistán, que había costado decenas de miles de vidas. Este hecho supuso un fuerte varapalo para el orgullo de la Unión Soviética. La considerada hasta ese momento como una gran potencia militar, era incapaz de seguir sosteniendo el gasto y el esfuerzo bélico. La glasnost tuvo un impacto en los países de Europa del Este que se encontraban dentro de la órbita de la URSS. Además, Gorbachov rechazó la doctrina Brezhnev, que defendía la intervención militar en los países de Europa del Este. La nueva posición pasaría a llamarse doctrina Sinatra, en una alusión a la canción de Frank Sinatra, My Way. Con esta medida, los países que estaban en la órbita del Kremlin perdieron el miedo al gigante soviético. El momento cumbre del colapso de la URSS fue la caída del muro de Berlín,
el 9 de noviembre de 1989. Miles de personas comienzan a cruzar la frontera más significativa del telón de acero. Antes de este acontecimiento, ya se habían iniciado procesos democráticos en Polonia en junio de 1989 y en Hungría en octubre de 1989. Tras la caída del muro de Berlín, otros países abandonaron el comunismo. Checoslovaquia y Bulgaria lo harían en noviembre de 1989 y Rumanía en diciembre de 1989. A pesar de todos los esfuerzos realizados por Gorbachov, la economía no conseguía despegar. Pero los aires de cambio ya se empezaban a notar en la población. La apertura de un gran símbolo del capitalismo, nada más y nada menos que el primer McDonald's en Moscú a principios de 1990, causó tanta expectación que formó colas de hasta medio kilómetro de distancia. Pese a estas esperanzas, el primer ministro Nikolai Ryzhkov presentó un plan que frenaba la liberalización de la economía en la primavera de 1990, pero en verano algunos aperturistas como Stanislav Shatalin, miembro del Consejo Presidencial de Gorbachov, y Grigory Yavlinsky, hombre de confianza del político de moda Boris Yeltsin, elaboraron un plan que contemplaba la privatización de empresas, la liberalización de los precios y una reforma del sistema bancario en un periodo de 500 días, el fallido Plan de los 500 días. Gorbachov trató de mediar entre las dos posturas. Finalmente dejó de lado el plan de los 500 días e intentó fundirlo todo en un informe indeterminado que no contentaba a nadie. En el plano político, Gorbachov se encontraba en una posición muy delicada a finales de 1990. Para los aperturistas, el plan de los 500 días había quedado en papel mojado mientras el desabastecimiento de productos seguía haciendo estragos en la sociedad. A su vez, los nostálgicos de la era Brezhnev le echaban en cara a Gorbachov la pérdida de hegemonía de la URSS. El candidato independiente Boris Yeltsin, del agrado del presidente de Estados Unidos, George Bush padre, se presentó a las primeras elecciones presidenciales de Rusia celebradas en junio de 1991, ganando al candidato comunista Ryzhkov. Esta deriva liberal y democratizadora hizo que los acontecimientos se precipitaran poco después, concretamente el 18 de agosto de 1991. En esta fecha tuvo lugar un golpe de Estado, promovido por el núcleo duro de la cúpula comunista, aprovechando que Gorbachov se encontraba de vacaciones en Crimea. Gorbachov fue recibido por una comitiva que lo emplazó a declarar el estado de emergencia o a renunciar. Ante la negativa de Gorbachov a dejar el poder, decidieron cortar sus comunicaciones. Al día siguiente anunciaron que el líder soviético se encontraba enfermo y que el vicepresidente Gennady Yanayev asumía el puesto de presidente provisional. Boris Yeltsin, que no había sido detenido, se desplazó hasta la sede del Parlamento ruso para hacer una declaración en contra del golpe de Estado y pidiendo el restablecimiento de las comunicaciones con Gorbachov. En una imagen que dio la vuelta al mundo, Yeltsin se subió sin titubear a un tanque, manteniendo su firmeza ante una gran multitud. Para el 21 de agosto, el golpe había fracasado y Gorbachov ordenó el arresto de los golpistas y la reanudación de las comunicaciones. Gorbachov llegó a Moscú para atender a los medios de comunicación y dar por zanjada la crisis. El fracaso del golpe de Estado ayudó a profundizar el proceso democratizador de la URSS. Dicho proceso condujo a la posterior declaración de independencia de las antiguas repúblicas soviéticas. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belaveshka, en el que la Unión Soviética se declaraba disuelta, y conformaron la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. El 21 de diciembre se amplió la CEI a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Moldavia y Azerbaiyán. Georgia lo haría en 1993, mientras que las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, nunca mostraron el menor interés, ya que prefirieron integrarse dentro de la Unión Europea y en la OTAN, lográndolo en el año 2004. El 24 de diciembre de 1991, Boris Yeltsin informó al secretario general de la ONU que la URSS se había disuelto y la Federación de Rusia sucedería a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El día de Navidad, Gorbachov presentó su dimisión, transfiriendo el poder a Boris Yeltsin. Al día siguiente, el Soviet Supremo reconoció su renuncia así como la desaparición oficial de la URSS. Una nueva era llena de incertidumbre, pero también de optimismo e ilusiones, iniciaba su camino de manera inexorable.
For all of us here at ABC News, good night. Ahora, como decía Jorge, si ustedes ven este video y muchos otros más que hay en las redes, en canales interesantes, ustedes van a ver que Cuba es una copia fiel de lo que sucedió en la Unión Soviética y de lo que sucedió en la Alemania. Y tiene que serlo porque a modelos iguales, destrucciones iguales. Si el modelo es igual, la descomposición del modelo, aunque usted trate de buscar algunas vías de escapatoria, tendrá que ser igual. Y en Cuba están buscando una salida rusa. Y eso es lo que nosotros no queremos permitir. En el año 1989 en Cuba se prohibieron los Sputnik, que eran una revista que yo todavía me la recuerdo, eran unos libritos así, no sé quién se los recordará todavía, que a partir del 89 no pudieron circular más en Cuba, a partir de un poco antes del 89, porque ahí se contaba, ya empezaba a haber prensa libre, un poco de prensa libre en la Unión Soviética, y si usted lee un Sputnik, yo tengo algunos datos, algunas cosas de un Sputnik del 89, del 87, 86, y lo compara con la situación actual de Cuba, es igual. La gente en las calles con cacerolas, tocando los cacerolas, sin corriente eléctrica, un país en default, un país con una deuda externa inmensa, prácticamente entró en default técnico, un país con falta de libertades, o sea, un país que entró en el ciclo de desvalorización de su peso, de rublo, entraron en el ciclo de aumenta salario y los salarios no aumentaban en lo mismo que va a Cuba. Cuba dentro de poco posiblemente tenga que volver a aumentar el salario porque los salarios no bastan porque hay una inflación y en ese ciclo económico entró también la URSS hasta que los grandes oligarcas, los hombres que durante los últimos 5 años habían repartido las grandes empresas de la Unión Soviética, pues dijeron, el país está en bancarrota, el valor patrimonial del país había disminuido tanto, las acciones costaban poquísimo, lo mismo que está pasando en Cuba, porque el hecho que a nuestra moneda nosotros le hayamos agregado varios ceros al final, aquí, mira, eso Calen Negrete no lo puede entender porque él no sabe de economía. El otro Humberto no lo puede entender porque él no sabe de economía. El pueblo cubano no lo puede entender porque no entiende de economía y finanzas. A mí y a muchos cubanos no nos pueden hacer cuentos. Nuestro patrimonio nacional vale mucho menos que el de hace 20 años. Hace 20 años con 20 pesos en Cuba eran 20 pesos. El valor cubano, el peso cubano tenía un valor. Ha sucedido lo mismo que en Venezuela. Estamos poniéndole ceros y decimales a nuestra moneda y prácticamente eso convierte que nuestra tasa de interés, la que nosotros tenemos que pagar por nuestras deudas, es mucho mayor y que en un momento de comprar nuestro patrimonio cuesta menos. Fue lo que pasó en la Unión Soviética, cuando los oligarcas dijeron, el país está en ruina, el país está en default técnico, nosotros ponemos el dinero y lo vamos a salvar. Y los oligarcas rusos, que con anterioridad sabían cogido todas las acciones, empezaron a comprar aquellas acciones de las grandes empresas nacionales y hoy son entre los hombres más ricos del universo. Poseen yates de 500 millones de dólares, poseen aviones, poseen empresas. Y eso es una de las salidas probables que quieren hacer en Cuba. Los salvadores de la patria, cuando la deuda externa en Rusia la pagaron los oligarcas rusos, y en Cuba hay gente dispuesta también a pagar la deuda externa. Se paró, pero hace un año hablaron algo de venta de los bonos de la deuda externa cubana. No sé si ustedes se recuerdan. Parece que alguien paró eso, pero ya estaban listos en Cuba para comprar la deuda externa cubana también. Entonces, la idea de desvalorizar el peso cubano, yo no digo que todos tengan la idea en la cabeza, pero si hay un genio que lo está planificando, si hay un genio que lo tiene en mente, está quitándole valor a nuestro patrimonio, está disminuyendo el valor de nuestro país, lo está convirtiendo, esto se llama las agencias de rating internacionales, Standard o Movie o Fierce, eso se le llama valor chatarra. Nuestro patrimonio está llegando a valor chatarra. Y el valor chatarra es que cuando haya que comprarlo, eso no cuesta nada. Eso me lo llevo por 2 kilos. Y el pueblo, pobre, el pueblo se queda ahí con la chatarra. Mientras que nuestras grandes empresas, quienes se están vendiendo a las SA. No es casual para el Negrete, abogado, pero poco economista, o Humberto, que no sé lo que tú eres, porque sí, ya aquí las cosas hay que decirlas por lo claro, ¿verdad? Que me han tocado ya los pelos.
no es casual que en Cuba todo se esté convirtiendo en sociedades anónimas y que en Cuba todo se esté vendiendo a sociedades donde ellos tienen amigotes o conocidos y no se le esté vendiendo al pueblo cubano. En Cuba todo se está privatizando, todo se está capitalizando. Entonces, ¿de qué socialismo y qué comunismo nosotros estamos hablando en Cuba? Yo pregunto, ¿quién trajo el capitalismo a la Unión Soviética? ¿Quién trajo, quién fue el artífice del capitalismo en la Unión Soviética? ¿Quién derrotó el socialismo en la Unión Soviética? Primero, exacto, Johnny, iguales resultados y finales. Primero, vamos a hablar. El muro de Berlín, miren, y aquí voy a hablar de los estados de opinión. Disculpen que yo a veces pudiera parecer que salto de un tema a otro sin relaciones, pero ven que al final siempre lo relaciono, porque todo viene a colación y el pueblo cubano, lo que es un pueblo inculto, el pueblo cubano no tiene estos conocimientos, el pueblo cubano no tiene manera de saber estas cosas. Mientras que en la RDA había un muro entre la RFA y la RDA que surge cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados que lucharon contra el fascismo y el nazismo, en una parte estaban Italia, Alemania y Japón, y en la parte de los aliados estaba la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Cuando triunfaron los aliados, se repartieron los territorios y acordaron la administración del Gran Berlín entre los aliados y Stalin. Esa administración, unos pocos meses después, se demostró que no era eficaz y entonces se traza el muro. La parte de la RFA era occidental, era capitalista, y la parte de la RDA era socialista. Primero hay que decir que con el triunfo de los aliados, Rusia se extendió, la Unión Soviética tomó varios territorios, o sea, invadió parte de Europa occidental. De hecho, por esta invasión y esta repartición de tierra de la Europa occidental, es que se crea la OTAN, que no se quiere decir a veces por qué no se crea la OTAN y que existía también el Pacto de Varsovia en aquel entonces y empieza la Gran Guerra Fría. Porque existía el miedo de los países más pequeños de la Europa occidental que aquella extensión del comunismo soviético llegara hasta el Canal de la Mancha. Entonces hubo que frenarlos en Polonia y para que la URSS no siguiera avanzando. Y aquí entonces surge el Tratado de la Alianza Atlántico Norte. Pero tengamos que decir que en territorios los más favorecidos fueron la Unión Soviética, fueron los que más territorios extranjeros ocuparon y anexaron a su territorio en una acción imperialista, ¿ok? Esto hay que decirlo. Ahora bien, ¿qué pasó? Que mientras en la RFA se vivía bien, en la RDA se vivía mal. Mientras en la RFA existían los televisores de plasma, en la RDA y en la Unión Soviética existían los Krim 218. La URSS se dedicó a competir en el espacio con los Estados Unidos y no supieron adelantar su economía, cayeron en un bache económico. Entonces, existió la posibilidad de crear en el mundo el Estado socialista más grande y la comunidad socialista más grande del planeta, incluso más grande que los Estados Unidos, porque en territorio la Unión Soviética era mucho más grande que los Estados Unidos. ¿Por qué no triunfaron? ¿Por qué el socialismo no triunfó? Sencillamente porque no construyeron el socialismo. No hubo invasión americana, no hubo invasión de ningún otro país a la Unión Soviética. Se desintegraron por sí solos, se desintegraron por el hombre, por sus ciudadanos que no admitían vivir diferente a sus hermanos de enfrente. Se desintegraron por no ser pragmáticos, se desintegraron por crear una dictadura, por crear un Estado autocrático y autoritario. Se desintegraron por no crear el verdadero socialismo, porque en la Unión Soviética no se creó el poder del proletariado. En la Unión Soviética no se construyó lo que dijo Marx en el marxismo ni en el comunismo científico. En la Unión Soviética, en Venezuela, en Cuba y en todos los demás lugares, en China, lo que se creó o se intentó crear fue el culto a la personalidad de una sola persona, un Estado autocrático, una clase burguesa política por encima del pueblo y del proletariado, y el proletariado al final siempre ha terminado por darse cuenta de esa clase burguesa política superior. No se ha construido en ningún lado Karel Negrete, ni el socialismo ni el comunismo, pero esto no lo pueden culpar a los americanos. Los americanos, vamos a echarle toda la tierra que tienen arriba, pero la URSS se derrumbó por sí sola. La URSS se derrumbó porque ni Brezhnev, ni Khrushchev, ni Stalin, ni Gorbachev supieron darle a los soviéticos lo que los soviéticos querían. ¿Y quién mete el capitalismo en Rusia? Lo mete Boris Yeltsin. Pero ¿quién era el delfín de Boris Yeltsin? ¿Quién fue? Fue Putin.
porque cuando Boris Yeltsin renuncia por problemas de enfermedad y porque era un borracho, él se encarga de dejar a una persona de su entera confianza que respetara y cuidara a la familia suya y de los oligarcas rusos. Putin hoy, incluso actualmente hoy, hay un partido comunista en Rusia al cual él no pertenece. Putin no milita al Partido Comunista de Rusia. Putin milita por Rusia Unida, un partido independiente. Entonces, ¿por qué Putin no es comunista? Putin fue quien llevó el capitalismo a la Unión Soviética, a Rusia. Putin es quien ha hecho que exista la gran diferencia entre los hombres más ricos de Rusia y su población. Entonces, ¿con qué moral hoy los marxistas o algunos marxistas cubanos, con qué moral hoy el gobierno cubano respalda al gobierno de Putin? Si Putin es otro loco más enfermo de poder, como los presidentes americanos y como los presidentes chinos, que no le importa ni la democracia ni su pueblo, lo que le importa es el poder. Y Putin fue quien destruyó la Unión Soviética. Yo no puedo admitir que Karen Negrete calle ante esto. Yo no puedo admitir que ningún militante del Partido Cubano en Cuba, que no se ha leído el Capital, ni que se ha leído la teoría del valor, ni que se ha leído el manifiesto del Partido Comunista, calle ante esto. Porque Putin es un antisocialista, Putin es un anticomunista. Él lo destruyó. Él ayudó a meter el capitalismo en la Unión Soviética. Él ayudó a destruir junto con Yeltsin la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo es que nuestro pueblo hoy está como perro faldero a las rodillas de Putin? ¿Cómo es que estamos como perro faldero a las rodillas de Xi Jinping? Cuando allí lo que hay también es un capitalismo de Estado. Entonces, nosotros nos vendemos como se venden también los lacayos americanos. Y nosotros como pueblo, o no, el gobierno, porque el pueblo yo noto que es diferente, el gobierno se ha vendido a sus intereses de poder. Estamos detrás de China y Rusia porque nos conviene, porque son enemigos de los Estados Unidos, pero no porque sean socialistas, porque Rusia no es socialista. Putin es un loco, Putin es un enfermo de poder, que sí, le hace frente a los americanos, pero no por justicia social. No, Putin dice que hay que eliminar al occidente. Putin se levanta todos los días amenazando a la humanidad de la guerra nuclear. Yo no creo que eso sea un ser humano que haya que respetar. Putin tiene miedo hasta de su misma gente. Vean este material, muy corto. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. La pregunta es, a Fidel, si lo tuviera delante, una persona por el cual admiré, lloré, seguí, la pregunta es, llegado el momento, hoy, eso fue 26 de julio de 1989, ellos no pudieron prever que la URSS se caía. Incluso hay otros discursos de Fidel que no se los voy a poner porque son más largos, no esperaban realmente que la URSS se caía. Incluso el Che lo había ya alertado. Él dice que el Che sí había sido previsor y al Che no le gustaba la Unión Soviética. El Che era más por Mao y por China. Pero eso fue en el 89. Nosotros hemos tenido otros 30 años para rectificar el camino. Pero ¿qué ha sucedido? Que nosotros en esos 30 años hemos apostado nuevamente a otro bloque. Apostamos a Venezuela. Hemos sido un satélite de Venezuela para muchas cosas. Apostamos de nuevo a Rusia. Y ahora Rusia vuelve a caer en el mismo problema del 89 y les voy a explicar por qué Rusia vuelve a caer en el mismo problema del 89. Y apostamos a China. O sea, no nos hemos dedicado en estos 30 años a hacer una revolución, a pensar verdaderamente como revolucionario, como dijo Fidel. Vamos a cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Nosotros estamos a 90 millas de los Estados Unidos. Nosotros no podemos hacer como Aladino, llevarnos nuestro país y ponerlo en Asia o ponerlo en África. No, nosotros estamos a 90 millas del mayor imperio del mundo, la mayor economía del mundo, y tenemos que necesariamente comerciar con esa economía. De eso depende nuestro porvenir en Cuba, es de nuestros cubanos. Por lo tanto, corresponde al gobierno cubano encontrar la manera de comerciar con esa economía sin renunciar a nuestros municipios. Pero nosotros tenemos una opción para eso, y es la democracia en Cuba.
Porque dicen los americanos que si en Cuba hay democracia, pues todo se rompe. Vamos a ponérsela difícil a los americanos. Vamos a hacer democracia en Cuba y vamos a ponerlo entonces de espalda al mundo. Una democracia en Cuba a la cubana, que no piensen los americanos que van a poner ni el cónsul, ni el procónsul, ni la madre de los tomates. No. Vamos a crear una democracia en Cuba. Si nosotros aquí nos damos opciones, vamos a crear un gobierno plural, vamos a abrir Cuba a la pluralización, vamos a poner a los americanos y a los yanquis de rodillas. Los ponemos de rodillas y vamos a la ONU y le decimos, ¿y ahora qué van a hacer? Mira, nosotros queremos construir en Cuba todavía un Estado socialista, o un Estado de porvenir, o un Estado humanista. Nosotros queremos construir en Cuba un Estado de equidad, pero ya somos democráticos. Dile al mundo ahora por qué no me vas a quitar el bloqueo. Ah, lo que pasa es que realmente en Cuba no quieren que quiten el bloqueo. Realmente en Cuba no quieren perder el poder. En Cuba no quieren abrir el cabo de nuestras cuentas de banco. En Cuba no quiere que se sepan quiénes son los accionistas de Gaesa, de CIME y de todas las compañías SA que hay en Cuba. En Cuba hay muchos secretos que al menos por muchos años no quieren que salgan a la luz. Ese es el verdadero problema. Porque en Cuba hay una oposición verdaderamente patriótica, preparada y dignos cubanos para defender esa nación. Y para ponernos de tú por tú en una mesa a dialogar con los americanos sin ningún peligro de que nuestra patria caiga en la que caiga en las manos de los americanos. Lo que pasa es que no se quiere hacer. Entonces, le decía que nosotros, Fidel dice resistir. La pregunta es, ¿resistir a cuál precio, Fidel? ¿Qué es lo que significa resistir? ¿Y quiénes son los que tienen que resistir? Porque yo no veo que Sandro, tu nieto, resista. Yo no veo que tus hijos, Alexei, ni Antonio, ni Alejandro, resisten. Yo no veo que Ramariela resiste. Yo no veo que el cangrejo Raúl Guillermo resiste. Yo no veo que el ministro del hijo de la construcción resiste. Yo no veo que los hijos de Ramiro resisten. O sea, yo veo que quien resiste, Fidel, es mi pueblo, es mi gente, mi familia, mi madre, mis hermanos. Esos son los que están resistiendo. Entonces, aunque tú estés en la piedra, yo necesitaría que tu hermano entonces sea el que diga cómo se resiste. ¿Y qué es lo que más tiene que hacer ese pueblo por ti, por ustedes y por tu hermano y por tu familia? Que ese pueblo lo ha dado en 63 años todo por el capricho de ustedes y lo estamos perdiendo todo nuevamente. Otro segundo periodo especial. Entonces, si resistir fuera todos debajo de la misma piedra, yo pudiera entender el mensaje de Fidel. Ok, coño, a nosotros nos han hecho cosas. El pueblo cubano nos han vilipendiado, el águila imperial, nosotros hemos dicho muchas veces lo que ha hecho. Pero para eso yo tengo que ver a Díaz-Canel igual que mi pueblo. Yo tengo que ver a Gil igual que mi pueblo. Yo tengo que ver a Marrero igual que mi pueblo. Yo quiero que los marxistas me digan si lo que yo estoy diciendo es erróneo o no. Si es moralista o no. Yo quiero que me digan si en una situación como está el pueblo hoy, ellos tienen que tener electricidad en su casa con transformadores y el pueblo no. O si un dirigente de un pueblo o si un político de un pueblo debiera vivir también cuando se vaya la corriente en su circuito como su pueblo y sufrir el calor y no poder dormir esa noche y tener al niño gritando porque no puede dormir. Eso es resistir, Fidel. Eso es resistir, Raúl, Mariela, Alejandro. Eso es resistir. Si resistimos todo el mundo juntos. Si tú quitas el aire acondicionado en Palacio, si todos los ministros quitan el aire acondicionado en sus oficinas, si ustedes viajan en Cuba en bicicleta y no usas tu BMW, no, tu BMW, si no usan sus helicópteros, sus aviones, eso yo le llamaría a un pueblo resistir. Y nadie podría decir nada, ni el imperio, ni los cubanos, ni la gente saldría para la calle. Y la alimentación, como dice John, ¿de qué estamos hablando? Tú, Díaz-Canel, sales en una foto con invitados, con vino tinto en la mesa, con carne en la mesa, con un banquete del carajo en tu casa, y después pides en la Asamblea Nacional resistir. ¿Qué coño resistir? ¿Resistir a qué? Llega un momento que la educación, la moderación se pierde, porque la desfachatez, el descaro se ve, porque llegó Internet y con Internet llegaron las fotos de tu nieto, el juguetico lindo, mira, porque yo también tengo juguetico, en un Mercedes-Benz por la autopista nacional en plena pandemia y los cubanos pasando trabajo. O Raúl Guillermo con los hermanos Gurriel comiendo langosta en un yate en aguas del Caribe. O el hijo de Almeida y Raúl Guillermo siempre en una fiesta, la boda de Almeida, botándose cerveza. O Mariela comiendo langosta en un banquete. Y no es que, vaya, no es que no lo hagan, compadre, va, te voy a decir para no ser moralista.
Pero tienen que tener mucho cuidado entonces que el pueblo no los vea, porque no es justo. Resistir así no es justo. Resistir por ustedes no es justo, es criminal, es humillante resistir por ustedes. Ustedes debieran resistir con nosotros y no conmigo, yo no resisto. Resistir con ellos, con su pueblo. Ustedes debieran comer lo mismo que su pueblo. Eso yo le llamo revolución. Eso sería socialismo, eso sería comunismo. Y con eso yo alzaría la mano si fuera así. Todos tienen una barriga que no se entiende cómo es posible, nada más que por ética, nada más que por ética, porque el diablo hace las cosas, el diablo está en los detalles, nada más que por estética. Y esto sí, esto puede ser un poco sensacionalismo, pero más que por respeto al pueblo. O sea, porque si usted está así, es porque usted se pasa el día sentado, sin sudar, comiendo y posiblemente sin hacer nada. Entonces debiera hacer un poco de ejercicio, al menos para que el pueblo lo vea más esnelo y piense que usted trabaja. Entonces, no entiendo la palabra resistir. Ya pasó un periodo especial y pensamos que no íbamos a tener más ninguno y tenemos otro periodo especial. Y no va a acabar.